Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, tiempo nos va a faltar porque te quiero preguntar en qué cambia sustancialmente la situación de México en materia migratoria en relación con Estados Unidos y con los cambios en política migratoria de Estados Unidos. Segundo, vamos a cerrar ya el paso totalmente a las migraciones tradicionales de Centroamérica hacia el norte. Y tres, ¿qué pasa con que ahora nos va a haber deportaciones de cubanos y de nicaragüenses a territorio mexicano para que de aquí sean deportados? Tiempo nos va a faltar, Guadalupe, pero aquí estamos. Tu micrófono, por favor, Guadalupe. Sí, no, esto no se puede tratar en este segmento. Definitivamente, si quieres un día platicamos con más profundidad, porque el tema es muy complicado, además toca fibras muy sensibles. Yo también, yo soy migrante y yo también no vengo de una familia de privilegio, sino vengo de una familia que ha luchado mucho por alcanzar una cierta vida. Y bueno, muchos de mis familiares se fueron a los Estados Unidos en ese momento se decía mojados de migrantes ilegales, porque se les decía a los migrantes ilegales. Ya se ha refinado el lenguaje y entonces ahora los migrantes, se sabe que los migrantes no pueden ser ilegales, pero sí la acción. La migración sigue siendo ilegal en algunos casos cuando hablamos de migrantes económicos derivado de las políticas estadounidenses, ¿no? Hemos avanzado mucho en el lenguaje, supuestamente, pero al avanzar en ese sentido también nos equivocamos. Es un tema que sí domino, que sí he analizado en carne propia y además tanto en los Estados Unidos he hecho investigación sobre inmigración latinoamericana en Estados Unidos y además a lo largo de las rutas migratorias. He estado por un par de años, estuve por un par de años en las rutas y sigo haciendo entrevistas con migrantes en tránsito. Entonces, México ha cambiado la política migratoria de México. Bueno, obviamente hay una trayectoria de cambio. Sin embargo, si nosotros nos acordamos, vamos a tratar de entender voy a tratar de hacer esto muy rápido y menos difícil para que ya también no me tarde tanto tiempo. Pero bueno, a principios de este siglo se habló del acuerdo migratorio comprensivo, ¿no? El acuerdo migratorio, perdón, el Migration Agreement, que le llamaban, estaba Jorge Castañeda, George W. Bush y Vicente Fox. Se trataba exactamente de lo mismo que estamos viviendo ahorita, pero con otros mecanismos y con otras lógicas. Se hablaba de que México iba a replantear su visión migratoria en su frontera sur para regularizar los flujos, hacerlos más ordenados para que Estados Unidos tuviera menos problemas en su frontera y luego Estados Unidos iba a regularizar la estancia de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. A esto se le llamó la enchilada completa. Bueno, la enchilada completa era una enchilada más grande, pero estoy hablando de los elementos más importantes de la enchilada completa y de esto que se llamaba un acuerdo migratorio, donde los dos países se iban a sentar a la mesa para hacer este tipo de decisión, para tomar este tipo de decisiones. Llegó el 11 de septiembre y bueno, la política estadounidense cambia y la hacen unilateral. Ahora es política migratoria estadounidense y México no tiene nada que ver con esto, derivado de la guerra contra el terrorismo y después de la guerra contra las drogas y después de toda esta visión que relaciona los carteles y a la violencia con las entradas. Después viene la crisis de migrantes menores no acompañados y viene toda la migración centroamericana y ahorita esto está fuera de control. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente las redes de tráfico humano fuera de control de alguna forma. Estoy hablando de fuera de control para la política estadounidense y para las relaciones México-Estados Unidos en lo que se refiere al tema de manejo migratorio. Entonces, en realidad, una idea que se planteó desde antes del año 2000, pero que se consolidó en conversaciones en el año 2000, cuando llega Fox y Bush a la presidencia de los países, respectivos. Entonces, esta idea de que México va a ser de alguna forma el guardián de su frontera sur para no permitir que todos los que quisieran venir después de unos procesos de desigualdad, de un periodo de reformas estructurales llamados neoliberales, reformas estructurales bajo el consenso de Washington, mayores niveles de desigualdad, de pobreza, de miseria que generó un proyecto de globalización que ahorita nos está dando muchos problemas y ahorita está sacando a mucha gente de sus tierras y de sus países porque la gente ya no puede vivir. Y con esta expectativa de tener un sueño en otro país, con lo mismo que te dijo esta familia,
familia, este sueño americano, que no es ni tan sueño, porque no es tan sueño en realidad, es una vida muy dura inclusive para la gente como yo, que está en Estados Unidos en una situación de privilegio, porque sigue siendo dura estar en un lugar donde no es tu país. Pero volviendo al tema, México en este momento se vuelve lo que Estados Unidos ha estado comunicando y ha estado planteando y ha estado poniendo sobre la mesa, desde Barack Obama hasta este presidente Joe Biden. O sea, México se le están viniendo los migrantes, y es bien interesante, están viniendo los migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los migrantes, bajo una perspectiva, debería ser fronteras abiertas, debería de regularizar todos los flujos, pero no se regularizan en Estados Unidos, y ahí es donde empieza a haber un tapón, y es donde empieza a generarse un mercado ilícito de traficantes de personas o de facilitadores de la movilidad humana, como algunos académicos muy críticos de todo lo que no son las fronteras abiertas dicen, cuando no pueden determinar las políticas de un país y el segmento que no los deja meterse. Entonces, bueno, ya para no hacer el cuento más largo, en este momento se está tratando de discutir una política que ya lleva años sobre la mesa y se empieza a formalizar porque acaba el título 42, porque el número de migrantes y las redes de tráfico han sido tan complicadas, tan complejas, que vienen migrantes ya de todas partes del mundo, de Afganistán, de Rusia, de Ucrania, de diferentes países de Medio Oriente, del sudeste asiático, de Pakistán, de la India, de todos lados. Entonces, ahora sí, la plática va a ser más de tú a tú, ¿no? Y obviamente tenemos un canciller con aspiraciones presidenciales que le va a decir, obviamente va a hacer estas declaraciones para agradar a sus contrapartes, y el presidente mexicano también, porque el tema es muy complejo, ¿no? El tema de las caravanas nos hizo ver cómo estas redes de tráfico humano, estas redes de activistas funcionaron de una manera, en un momento especial, para que México finalmente tuviera que mandar la guardia. O sea, más bien, esto fue planteado de cierta forma por el presidente Trump para hacer ver que estos movimientos de migración masiva, aunados a movimientos de diferentes partes del mundo para llegar a buscar asilo, haciendo uso del conocimiento de la legislación estadounidense en materia migratoria, y entonces una cuestión que es política, sí llega a ser muy importante. ¿Por qué? Porque sí llega mucha gente, y la economía estadounidense aparentemente no tiene la posibilidad de traer a tanta gente. Entonces muchas de estas personas se están quedando en México, y de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador y el canciller, pues México no puede ser un país de tránsito libre, porque también está la cuestión de seguridad. Pero este tipo de políticas ya llevan sobre la mesa muchos años, y esto es lo que quiere Estados Unidos, y realmente finalmente México va a ser y es el patio trasero de los Estados Unidos, por la diferencia tan grande que tienen México y los Estados Unidos.